Qué bueno volver a saludarles a todos ustedes en esta nuestra última clase con la ayuda de Dios de este diplomado. Y bueno, ha sido un tiempo yo creo que muy especial, tanto para ustedes como para mi persona de crecimiento, de avanzar, de poder compartir con ustedes, conocerles también y bueno, esperando que el Señor siga bendiciendo mucho sus vidas, sus familias, sus ministerios, su trabajo, todo lo que ustedes hacen a lo largo de la obra en los diferentes países donde están. Y bueno, como yo siempre digo, que es bueno verles a los que puedo ver. Los que no, pues ahí me están escuchando, yo supongo, ¿no? Muy bien. Vamos a orar y entonces empezamos con la ayuda de Dios para aprovechar el tiempo de esta última clase. Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, porque a pesar de todo, de nuestra debilidad, de nuestro pecado, tú nos usas, nos llamas, Señor. Ponemos este espacio en tus manos, háblanos, Señor, guíanos, permítenos aprovechar al máximo y te ruego que tú multipliques al ciento por uno todo lo que les has dado a mis hermanos en este diplomado para que pueda producir el fruto a su tiempo y conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces hoy vamos para nuestra última clase con la ayuda de Dios. Déjenme, voy a compartirles aquí la diapositiva. Hoy básicamente lo que vamos a trabajar, hermanos, si el tiempo nos permite, yo espero que sí, ya son algunos casos, algunos acercamientos pastorales y bíblicos a problemáticas generacionales. Obviamente no voy a alcanzar a tocar la mayoría de las problemáticas generacionales, pero estas que les voy a tratar de exponer hoy son como las más residentes, las más generalizadas. No solamente, vamos, en este tiempo, sobre todo ha cogido mucha fuerza en este tiempo, ¿no? Desde la pandemia, estas problemáticas generacionales que voy a tratar de explicarles hoy. ¿Qué vamos a ver? Si están ahí mirando en la pantalla, lo que vamos a tratar de desarrollar en cada una de las problemáticas son esos 5 puntos. Vamos a definir el caso, o sea, la definición del caso que les voy a explicar. Algunos ejemplos bíblicos que nos ilustran y nos muestran eh, el caso que vamos a trabajar o la problemática, ¿no? Con sus características. Luego vamos a ver algunas causas y síntomas en los jóvenes de esa problemática puntual que vamos a estar trabajando. Em, en este caso, la conexión que tiene con los pensamientos suicidas, el primer caso que vamos a ver, que es el de depresión. Y lo último que vamos a ver son los principios y las pautas bíblicas para el acompañamiento y para el tratamiento de este caso, ¿no? Em, si ustedes revisan cuando puedan, darle una revisada a todo lo que trabajamos en este módulo conmigo, todo el contenido fue secuencial, fue organizado de manera, vamos a decirlo, temática para poder llegar a esto, a hablar de los casos ahora, digamos, en la última clase, ¿no? Después de toda la panorámica que pusimos, todo lo que trabajamos en las clases anteriores. Muy bien. Entonces, iniciemos con este caso que ustedes están viendo ahí. Esta es la primera problemática que quiero explicarles, la depresión y el pensamiento suicida. Según la OMS, ustedes pueden ver ahí la definición de la depresión. La depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfrutan, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por más de 2 semanas. Hay muchas definiciones de depresión. Yo sé que aquí hay psicólogos, también tendrán otras. Traté de traer esta, principalmente porque es la que la OMS da y porque es una de las más sencillas en mi punto de vista, ¿no? Mire cómo la amplía un poco más. La depresión es un estado de ánimo
caracterizado por la tristeza y el desánimo, la falta de energía, interés, la falta de motivación que crece hasta afectar una o varias áreas de la vida. ¿Como cuáles? ¿Qué áreas de la vida en el joven terminan siendo afectadas? El trabajo, el estudio, la familia, etcétera, ¿no? Y la depresión también se puede entender como un problema mental que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar el comportamiento, las emociones y funciones físicas. Entonces, ustedes, queridos hermanos, se dan cuenta en estos tres párrafos, hay unos factores comunes para entender la depresión, ¿no? Persistente tristeza. Normalmente usted y yo podemos atravesar situaciones de tristeza. Eso es normal en la vida, ¿no es cierto? Situaciones difíciles, de dolor, claro que es normal. El asunto es cuando es algo persistente, cuando la persistencia en la tristeza en el joven se da, se evidencia y sobre todo se pierde el interés unido a esa tristeza. Se pierde el interés en actividades cotidianas o normales y a esa pérdida de interés que se le suma la incapacidad de realizar esas actividades cotidianas o normales. Me gusta el punto que pone acá por más de 2 semanas, es decir, si ya después de 2 semanas el asunto es constante, ya se puede entender que el joven o la persona está luchando con la depresión, ¿no? Fíjense que el segundo párrafo me habla de un estado de ánimo lleno de tristeza, desánimo, falta de energía, falta de interés, falta de motivación. Es cuando ya se empieza a ver al joven que se desconecta de las actividades normales, cotidianas que tiene, que maneja, ¿no? O que ya no rinde de la misma forma, ¿verdad? Por esa constancia o profundidad de tristeza, pérdida de desinterés en actividades normales. Y fíjense que no solo está el primer círculo que afecta a la depresión es el círculo personal, obviamente las actividades personales, pero se extiende a otros círculos, ¿no? Eh, Afecta comportamiento, emociones y funciones físicas. Eso es muy importante entender eso porque eso nos va a dar luz. Cuando en el joven hay afectaciones en el comportamiento, en las emociones, fuera de lo normal y en las funciones físicas, porque una depresión profunda también acarrea en algunos casos enfermedades físicas, ¿no? Muy bien. Quiero que miremos algunas características y ejemplos bíblicos. Aquí les pido por favor que pues puedan tener su Biblia ahí a la mano, porque voy a mostrar estos dos ejemplos bíblicos. El primer ejemplo está en 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Voy a leerles desde el versículo 1 en adelante. 1 Samuel capítulo 1. Déjenme yo quito un momento esta diapositiva. Aquí va en este texto que les voy a leer, que es una historia muy conocida. Yo supongo que todos han escuchado la historia de Ana. Entonces vamos a leerla. Dice 1 Samuel capítulo 1, del 1 en adelante. Hubo un varón del monte de Efraín que se llamaba Elcana y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, donde estaban los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía.
El Cana le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura del alma oró y lloró abundantemente a Jehová. E hizo voto diciendo, Jehová, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque en la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Este es un cuadro bien especial, este texto y esta historia de Ana. Entonces déjenme mostrarles acá algunas características según este primero. Este es un primer ejemplo, el ejemplo de Ana, ¿no? Indiscutiblemente Ana estaba en una situación y en un estado de depresión, si pudieron observar bien la historia. Ahora, ¿qué característica tenía la depresión de Ana? Había un faltante y una discapacidad en alguna área de su persona, ¿verdad? ¿Cuál era? Que no podía tener hijos. Entonces, una de las características o digamos fuentes que puede haber en la depresión de algunos jóvenes o que puede originar la depresión es un faltante o una discapacidad en algún área de su persona. En este caso, en el de Ana, era la incapacidad física de tener hijos, ¿no? En otros, en los jóvenes puede ser una incapacidad de desarrollar algo, una incapacidad, según ellos, de algo, alguna disciplina, alguna habilidad, ¿no? Otro punto importante en esta historia, estoy mostrándoles con cada historia como la panorámica de las características de la depresión, es el matoneo y el bullying por su defecto o por el faltante. Dice que la rival la irritaba, si se dieron cuenta, ¿no? Entonces, por lo general también puede haber, en casos de depresión con los jóvenes, que algunos de sus pares, ¿no? Eh, estén ocasionando o estén realizando el matoneo o el famoso bullying, ¿no? Por el faltante que identifican o se dan cuenta en el joven o el defecto que pueda tener a los ojos de los demás, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es otra luz que me da esta historia de Ana. Si ustedes se dieron cuenta, la acción de Penina era una acción insistente, punzante, ¿no? Es decir, era algo hiriente contra Ana. Cada año dice que la irritaba. Entonces, esto es otra, digamos, otra característica en una situación de depresión. Lo que ocasiona la depresión puede estar en el joven de manera insistente, punzante, hiriente en contra de su ser, de su vida, ¿no? De cualquier fuente, ya sean los amigos, el bullying, el matoneo, en las redes, comentarios, etcétera, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y así le estaba pasando a Ana, si ustedes se dieron cuenta. ¿Qué más trajo, digamos, usando la historia de Ana y puede traer la depresión a un joven, un descuido físico, amargura, tristeza, hundimiento en lloros? Si ustedes se dieron cuenta, Ana estaba, ella dice, estaba en la aflicción de mis congojas, o sea, estaba en lo más profundo de una tristeza, ¿no? El descuido físico es algo que en algunos casos se puede identificar también eh, como señal de depresión, ¿no? Entonces, obviamente la amargura y la tristeza en algunos casos no es tan, digámoslo, no es tan evidente. En el caso de Ana sí era evidente, porque ella dice que estaba con amargura, con tristeza, o sea, la evidenciaba, ¿no?
Algunos jóvenes pueden evidenciar eso, otros lo pueden camuflar, ¿no? Me gustan esas palabras que ustedes ven ahí: congoja, amargura, un lamento constante. O sea, la característica de la depresión es esta: un espíritu atribulado y en aflicción. Eso es lo que trae, lo que lleva la depresión en la persona y en este caso en los jóvenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren este tremendo ejemplo y esta ilustración que tenemos con la historia de Ana. Ahora más adelante voy a tocar algunas otras cosas, ¿no? Usando este punto de partida de la historia de Ana, ¿no? Por ahí otro ejemplo bíblico que les quiero traer también. Está en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Este es otro ejemplo de depresión también. Entonces vamos a leer este, si usted tiene su Biblia allá y puede acompañarme. Primero de Reyes 19, del versículo 1 en adelante, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un Ah, mensajero diciendo: pero yo creo Así me que el hagan Señor los está dioses y me permitiendo añadan, abrir si mañana a estas esas horas yo no he puertas. puesto tu Gracias, de persona verdad, como la de uno de indirectamente. ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir, se dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y luego vino un ángel y le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y él le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Vamos a dejar hasta ahí. Esta es otra historia que yo supongo que ustedes también han escuchado, y miren que también nos dan esta historia aquí con Elías algunas ilustraciones y características de otro estado de depresión. Por Es ejemplo, muy juiciosa, ¿qué pasó contesté con hasta donde Elías? me habían respondido. Elías tuvo un problema de falta de entendimiento en cuanto a las victorias y los buenos tiempos de la vida. ¿De dónde venía Elías? Piensen en esto. ¿De dónde venía Elías? De haber acabado con todos los profetas de Baal. O sea, venía de un tiempo poderoso, de victoria. Había estado en la cúspide de lo mejor. Pero ¿qué pasó? El tiempo de victoria, el tiempo de buena, digamos, buen momento para Elías, no duró todo el tiempo, o sea, no era algo eterno. Entonces, ¿qué sucede? En la generación de hoy hay una falta de entendimiento en cuanto a las victorias y los buenos tiempos de la vida, porque no siempre vamos a tener buenos tiempos y momentos en que todo nos salga bien y momentos en que seamos vencedores como lo fue Elías. Entonces, ¿qué sucede? Muchos jóvenes, por esa falta de entendimiento, que fue lo mismo que le pasó a Elías, eh, pueden caer en un estado de depresión. Vamos a decir que de pronto Elías creyó
que este tiempo de victoria, al haber acabado con todos los profetas de Baal, iba a ser algo ya que lo iba a mantener, mejor dicho, seguro por siempre. Y resulta que no. Ante la amenaza de Jezabel, cayó en depresión. ¿Qué otro aspecto nos enseña esta historia? Se están viendo en la pantalla. Saber asumir los resultados de los actos y decisiones en la vida con consecuencias. Elías, ¿acabaste con los profetas de Baal? Sí. Bueno, una de las consecuencias es que ibas a tener un gran enemigo y era Jezabel. Entonces, a la generación de hoy hay que enseñarles también que sean cosas buenas, cosas malas, caminos buenos, caminos incorrectos. Deben aprender a asumir los resultados de sus actos, de las decisiones de la vida, porque a veces los resultados de las decisiones que toman muchos jóvenes pueden llevarlos, según las consecuencias que ellos vean, a momentos y estados de depresión. Porque se van a ver, muchos jóvenes se van a ver, wow, yo no pensé que esto vendría después de lo que yo hice, lo que decidí, y pum, pueden caer en una depresión, como sucedió en este caso con Elías. ¿Qué otra cosa me muestra esta historia de Elías? Ataque, amenazas y opresión, que fue lo que le lanzó Jezabel, si ustedes se dieron cuenta. Pero en este caso, ataque, amenazas y opresión que provienen de otras personas por esas mismas palabras, actos. Puede también gestar depresión. Mire que aquí eso fue lo que le pasó a Elías, que fue lo único que le dijo Jezabel. Así me hagan, me añadan o me quiten los dioses, mañana acabo con tu vida. O sea, lo amenazó de muerte. Esa amenaza y esa opresión que representó Jezabel, ¿qué significó espiritualmente para Elías? Una lucha con la depresión. Otra característica de esta historia, Elías se vio lleno de temor, de miedo. La única alternativa que él tuvo fue escapar, incluso dejó a su siervo, si se dieron cuenta en la historia. O sea, no vio salida, prefirió estar solo, no vio una alternativa ni una, digamos, respuesta o salida a su situación. Ese es el inicio, escuchen esto porque esto es importante, hermanos. Ese es uno de los inicios a los pensamientos suicidas. Y aquí ya les estoy conectando con la historia de Elías. Fíjense, hermanos, que lo estoy haciendo bíblicamente. La depresión. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien con el sonido? Más o menos. Sí se le escucha bien, Pastor Lee. Ok, ok. De pronto algunos tengan que subir un poquito el volumen en el computador, pero bueno, voy a volver a repetir entonces. Gracias, hermano. La depresión está conectada o puede conectarse con los pensamientos suicidas, mas no siempre va a ser así. En el caso de Ana, hubo depresión profunda, ustedes lo vieron, pero no llegaron los pensamientos suicidas. En el caso de Elías, el miedo, el escapar, el quedarse solo, todo lo llevó a tener pensamientos suicidas. Ustedes lo vieron bien ahí, ahí se los leí. Él mismo deseaba morirse, esos son pensamientos suicidas. ¿Qué más lleva a una depresión profunda según el cuadro de Elías? Fatiga física, pérdida de ánimo, encierro, soledad, inapetencia, descuido personal, que fue lo que le pasó a Elías. Si ven que se fue a caminar por el desierto solo, dejó a su siervo y después se encerró en una cueva. El aislamiento, lo emocionalmente afectado, lo evidencia Elías en este cuadro y así sucede también con muchos de los jóvenes, ¿no? Que pueden caer en estos cuadros, la pérdida de motivación por sus tareas. Fíjense lo que le dijo el ángel, Elías, vamos, tú tienes es que seguir con tu papel de profeta, hermano, hay que seguir avanzando. Entonces, la pérdida de motivación de tareas con excusas bien elaboradas. ¿Qué hizo Elías?
Sentí un vivo celo por el Señor y por eso estoy acá. No, ¿qué haces en esta cueva, Elías? No, aquí no puedes estar. Entonces las excusas bien elaboradas también va a ser otra cosa que podamos escuchar de algunos jóvenes que puedan caer en depresión. Pero ¿y por qué estás así? No, es que nadie me entiende y yo ya he entendido de Dios que tengo que estar así, no, y yo tengo derecho a vivirlo, no sé qué. Excusas bien elaboradas como lo tuvo Elías, si ustedes se dan cuenta acá. Miren esta siguiente diapositiva para que la vayamos conectando con lo que les acabo de explicar de estos dos cuadros de Ana y de Elías. Causas y síntomas en los jóvenes de depresión. La culpa, los errores y pecados no confesados y tratados son un disparador de depresión en los jóvenes. Cuando se sienten señalados, cuando se sienten agobiados por la culpa y sobre todo cuando hay pecados o errores ante el Señor que no han confesado y que ellos no han permitido tratar y se acumulan, se acumulan, se acumulan, vuelven y caen, es una causa posible para la depresión. Otra causa posible para la depresión en los jóvenes es la ausencia de relaciones sanas y amorosas paternales. Hermanos, ustedes están viendo esto y lo acabaron de ver con su anterior profesora. Qué importante es desde la niñez, preadolescencia y adolescencia que el joven tenga relaciones sanas y amorosas de parte de sus padres. En los casos en que no hay un hogar disfuncional o en los casos en donde los jóvenes se levantan con sus progenitores, es muy importante esto. Pero cuando no hay relaciones sanas ni amorosas de parte de sus progenitores, es otra causa posible para la depresión. Otra causa posible en los jóvenes de depresión son los problemas de identidad y baja autoestima y aceptación de sí mismos, cuando caen en la autolástima y conmiseración. Y cuidado, hermanos, esta es mi última clase y pues yo la estoy aprovechando como ustedes me han escuchado todo este tiempo, estas 8 clases. Cuidado porque las soluciones a reforzar el autoestima que se están vendiendo hoy, centradas en la persona, son una aparente solución a la depresión, mas no tratan la raíz ni el punto espiritual. ¿De dónde puedo yo argumentarles esto, hermanos? Les acabo de mostrar dos ejemplos con Ana y con Elías. En ninguna de las dos historias bíblicas se muestra o que Elí o que el ángel le haya dicho a los que estaban sufriendo depresión, hey, vamos, tú mismo puedes, tú por ti mismo puedes salir, ni nada de consejos enfocados a la autoestima. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra causa puede traer depresión en los jóvenes? Los vacíos en el corazón por situaciones en la vida sin respuesta. Muchos de nosotros incluso. Tal vez hemos tenido que pasar años con vacíos en el corazón sin respuesta hasta cuando la encontramos en el Señor. Cuando eso queda en la vida del joven, esos vacíos traen espacio para la depresión. No encontrar salida a alguna circunstancia de la vida, entonces se encierran ellos mismos. Cuando ante los ojos de los jóvenes no ven, vamos a decirlo así, no ven el facilismo que se les ha vendido, ¿no? Que todo tiene que ser fácil y no encuentran salida como ellos lo quieren, eso también puede llevar a una posible depresión. Este siguiente que les voy a leer parece uno diría, no, pero eso no, pero problemas económicos y desempleo, yo he tratado con jóvenes que han caído en depresión por eso. La pandemia disparó eso mucho, porque en muchos hogares jóvenes se quedaron sin trabajo, los papás sin ingresos y los mismos chicos en su desespero. Algunos lucharon con la depresión. Otra causa son factores externos con fuerza que convencen y toman lugar en la mente y en el corazón, en la espiritualidad del joven, como cuáles: las modas, la música, las ideologías. Y en esto, hermanos, yo quiero decirles que esto es real, esto es real. Hay música hoy en día, hay modas hoy en día, hay ideologías hoy en día que inspiran la depresión,
que hostigan con ideas depresivas. ¿Las hay? Les voy a cantar una canción. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan en la época, hace rato, había un grupo que cantaba esta canción así, un grupo secular. La cantaba así. Solo huele a tristeza en mi corazón. Y este grupo también cantaba otra canción que decía así. Hundido en un rincón, entre el polvo y el olvido, te dejo esta carta buscando fin a este dolor. ¿Qué tipo de canciones son esas, hermanos? Usted me va a decir que eso no inspira la depresión. Cosa tan horrible. Entonces, esos factores externos hoy en día son más agresivos con los jóvenes. Pero si hay modas, si hay música, si hay ideas que inspiran la depresión. Otra causa en los jóvenes y síntomas de la depresión son las relaciones sentimentales malsanas. Mire, esto es un común denominador. Yo también he visto esto bastante. Cuando los jóvenes no manejan bien sus relaciones amorosas. Eh, Cuando tienen un noviazgo terminan mal, entonces caen en desamor, caen en tristeza y los puede llevar a depresión, ¿no? Por eso es que yo soy de los partidarios, hermanos, y pastores y líderes que están acá, que para que no haya relaciones sentimentales malsanas en nuestros jóvenes, debe haber una edad donde podamos guiarlos, ¿no? A que puedan tener alguna relación sentimental. Dime qué hace un adolescente, un preadolescente teniendo relaciones sentimentales a los 11, 12, 13 años. Eso no es edad para eso. Otra causa son las adicciones y un estilo de vida desordenado. Sí, también lo he visto. Las adicciones a las drogas, las adicciones al cigarrillo, las adicciones al alcohol, también pueden ser gestores y vehículos de depresión. Esta que está acá, la siguiente que les voy a leer, por favor no la dejen por fuera. También hay causas biológicas para que la persona caiga en depresión. Biológicas, estoy hablando de las químicas cerebral, faltantes que necesitan tratamiento médico. Incluso yo he hablado con mujeres que cuando están también, como decimos nosotros acá en Colombia, en sus días pueden durar un mes eh, muy sensibles, muy tristes, muy carizbajas, pero son situaciones biológicas, ¿no? Otra cosa que causa depresión en los jóvenes es el ciberacoso, cuando hay matoneo, cuando hay intimidación, cuando hay amenazas de otras personas en internet, el ciberacoso. Eso se puso muy de moda también en la pandemia. Cuando tenemos un joven, un adolescente que ha tenido un episodio de abuso sexual no tratado y no sanado, también es una causa de depresión. Las enfermedades mentales también son causas de depresión en algunos casos que necesitan también tratamiento médico. La ira reprimida por bastante tiempo también. Acuérdense de Caín. Caín luchó con la depresión porque era una ira reprimida, por eso andaba, dice el texto allá en Génesis, que se ensañó y decayó su semblante. Eso es un cuadro de depresión, solamente que es un cuadro de depresión no muy normal, porque era una ira reprimida contra él y contra su hermano. El contexto familiar ajeno al manejo de frustraciones y problemáticas de la vida, cuando en el contexto familiar del joven no se sabe o no se ha enseñado a manejar las frustraciones, los problemas, los duelos, las situaciones duras de la vida, jóvenes y adolescentes pueden caer en depresión. Déjenme darles estos principios bíblicos y pautas bíblicas para el seguimiento en general de cuadros de depresión y luego entramos en unas preguntas. ¿Qué es lo primero que podemos hacer nosotros? Clarificar el contexto del joven
y la posible raíz de la depresión. ¿Cuál posible raíz? Las que le acabo de ilustrar y las que nos muestra el cuadro de Ana y de Elías, ¿no? Para saber cuál es la causa, cuál es el contexto en medio del cual el joven ha caído y ha llegado a ese estado de depresión. Acercarnos sin dar soluciones apresuradas. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta lo que hizo el esposo de Ana. Eso es una solución apresurada. Oye, Ana, no te basto yo, no soy mejor yo que 1000 hijos. ¿Por qué estás triste si me tienes a mí? Eso es una solución apresurada. Entonces, darle confianza al adolescente y al joven, escuchándolo para poder ser asertivo en lo que sucede en su corazón es muy importante. El tercer punto que yo les propongo, pauta, es involucramiento y conocimiento de su círculo inmediato, con quién vive el joven, el adolescente, cómo son sus relaciones familiares, qué tipo de amistades maneja, qué tipo de gustos tiene, música, moda, todo eso es importante conocerlo del joven. Ese es su círculo inmediato y del adolescente, porque eso también nos va a dar luz. Una siguiente pauta que yo propongo general para este tratamiento es la de llevar al joven a la rendición al Señor. ¿Qué significa eso? Aceptar que necesita la ayuda exclusiva del Señor. La historia de Ana se ve que ella busca rendirse al Señor. Y eso fue lo que la sacó de la depresión, porque dice la historia que comió y no estuvo más triste. En el caso de Elías, lo mismo, por eso el ángel se le aparece. Que el joven acepte que necesita la ayuda del Señor es un paso súper importante, porque algunos no lo reconocen en el trato de la depresión. Identificar la fuente externa y dar el trato y el proceso. Esta quinta pauta que se refiere. ¿Cuál era la fuente de la depresión de Ana? Dos fuentes. Su inhabilidad de tener hijos, ¿sí o no? Pero también su rival. Entonces hay que identificar la fuente que está punzando o que está reforzando la depresión en el joven. En Elías, ¿cuál era la fuente de la depresión y del pensamiento suicida? La amenaza de Jezabel. ¿Sí ven que en las dos historias es diferente? Oiga, qué interesante que, fíjense esto, en el caso de Elías, una sola amenaza lo llevó a pensamientos suicidas, tremendo. Ustedes saben lo que representa Jezabel bíblicamente. Es un asunto espiritual contrario pesadísimo. Sexta pauta que yo sugiero. A veces los jóvenes necesitan descansar, recuperarse físicamente, pero estando acompañados. Eso lo necesitó Elías para salir de la depresión. ¿Sí lo vieron? El ángel le decía, come, bebe y descansa, que largo camino te espera, hermano. Tú lo que necesitas es comer y descansar. Séptima pauta que yo sugiero, buscar y guiar a recibir la revelación y presencia de Dios evidente. ¿Qué sacó? Miren esto. ¿Qué sacó de los pensamientos suicidas a Elías, aparte del ángel de Jehová? La revelación de Dios en el silbo apacible. Entonces, necesariamente en un proceso de consejería y pastoreo con un joven, debemos buscar guiarlo y llevarlo a que reciba y evidentemente reciba, experimente el toque del Señor por medio de la oración, por medio de la administración. Hermanos, recuerden que yo les dije eso 2 clases pasadas. Una de nuestras herramientas en la consejería bíblica es la oración, la administración. Nosotros creemos todavía en eso con los jóvenes. Otra pauta es llevarlos a recibir y a entender la respuesta de Dios por medio de su misericordia, de su bondad, que haya esperanza para el joven para salir de esa situación como lo hubo para Ana. Fíjense que cuando ustedes ven la historia de Ana,
Ana, después de haber orado, llorado amargamente, descansado en el Señor, cuando salió del templo, Dios todavía no le había dicho que ya iba a tener hijo. Mas, sin embargo, ella sabía, agarrada de la esperanza que venía de Dios. Entonces, a eso hay que llevar al joven para que empiece a salir y a entender la respuesta de Dios, para que empiece a salir de esos cuadros de depresión. Otra pauta importante en los jóvenes hoy, hermanos, que se ha perdido, es llevarlos a mantener o a empezar y a mantener la disciplina de comunión y guía del Señor. Dios no es desentendido con tu situación, pero tienes que seguir en comunión, en conexión, en contacto con Él, que Él te guíe, que Él te ayude. No puedes con esto solo, no puedes con esto sola. Ni Ana ni Elías lo hicieron solos. Otra pauta importante que ustedes pueden tener en cuenta y les sugiero en el trato de depresión es siempre mostrar al joven que cuando esté solo luchando nuevamente con esos pensamientos, con esas situaciones, vamos a decirlo, clame por el rescate a Dios. El rescate viene del Señor. Su socorro y su ayuda vienen del Señor. La depresión puede regresar si el joven la venció. Puede volver a golpear las puertas de su corazón. Su rescate y su socorro y su ayuda siempre estarán en el Señor. Esta siguiente pausa yo la llamo disciplinas ocupacionales. ¿Qué son disciplinas ocupacionales? Llevar al joven a que corte las posibles fuentes de los pensamientos o que trae pensamientos suicidas. Ya les dije algunos, música, modas, ideologías, influencias de amigos, amistades. Hay que llevarlos a que corten con eso. Esas son disciplinas ocupacionales. No puedes continuar con esto, no puedes seguir con esto. Tienes que dejar de escuchar este tipo de música, tienes que dejar de... Esas son disciplinas ocupacionales. Y un último punto que yo sugiero aquí que refuerza mucho algunos de los anteriores es siempre llevar al joven y guiarlo a que se permita desahogarse en el Señor. La depresión reprime, la depresión ahoga, desahógate con el Señor. Es que soltar todo eso, desahógate con el Señor. Muy bien. Quiero dejar unos minutos acá por si hay algunas preguntas. Bueno, Leslie, está bien tu comentario. Ese es el grupo Maná. Y claro, muchos cantantes escriben desde su propia experiencia personal, pero eso no edifica. Ese tipo de expresiones, digamos, como dices ahí tú, no edifican. Lo que hacen es hundir más. O sea, lo que hacen es mostrar, no hay alternativa, estás igual, vamos a decirlo así, y perdónenme la expresión, estás igual que yo en la inmunda, entonces no tenemos alternativa, solo que huela a tristeza, solo que estamos hundidos, no, olvídate, o sea, y eso que yo estoy dando un ejemplo de un cantante de hace muchos años. Hoy en día hay otros que hay Dios. Muy bien. Vamos a tener entonces algunas preguntas, comentarios. Aprovechemos el tiempo, hermana Teresilda, cuéntenme. Hermana Teresilda. Sí, pastor, buenos días, Dios le bendiga. Una pregunta, pastor. Cuando un joven te dice, mi esposo murió hace un año y mi nieto que tiene 17 años me dice, mamita, tengo mucha tristeza porque no puedo aceptar la muerte de papá. Ese es un signo que él está cayendo en depresión. Puede ser, sí. El simple hecho de decir y de mencionar, no puedo aceptar un duelo, no puedo aceptar esta pérdida, puede que no haya caído todavía, pero puede ser una posible causa a que esa chica o ese chico caigan en depresión. Yo mencioné algo de eso ahorita. Cuando no se aceptan los procesos o las situaciones complejas en la vida,
en nuestra vida como seres humanos. Una de esas es la muerte. Puede ser una puerta abierta a depresión. No podemos deducir ya que ya está en depresión. Lo mejor es en la conversación y en el seguimiento que se tenga con esa chica o con ese chico, cerciorarnos y garantizarnos de que tal vez pueda ser una expresión del momento, porque también puede ser una expresión del momento. No, no puedo aceptar esto, no puedo. Y tal vez el Señor la sobrelleva y sobrepasa, pero ya decir no puedo aceptarlo y no lo voy a aceptar es lo que hay que, digamos, indagar y en el proceso de consejería que yo sugiero para que no haya una posible puerta a la depresión. Ya, Muy bien. pastor, gracias. Ok, hermana Sandra, había otra mano levantada, la bajaron, bueno, está bien. Hermana Sandra Milena, Sí, buenas. Bueno, buenos días hola, todavía ahí. ¿Cómo están? bien, bien. Pensaba un poco frente a como todas estas movimientos o culturas juveniles que se han desarrollado, ¿cierto? Y que es necesario comprender eh, quizá, bueno, comprender todo el tema del desarrollo de la persona, del ser humano, pero también comprender cómo son las dinámicas de estas culturas, precisamente porque para no entrar como en esas, es que, bueno, no sé si la palabra sería correcta, pero cuando yo recuerdo en mis épocas de más joven, porque sigo siendo joven, Mm, eh, precisamente el tema de Maná, ¿cierto? Incluso Shakira, yo no sé si la expresión sería la correcta pensando en el contexto pues, cristiano, pero se satanizaban y nos decían, eso no se puede escuchar, ¿cierto? Y más allá de decirnos, miren, es que mire lo que, de sentarnos y analizar la letra de la canción y digamos que generar un poco más de conciencia frente al mensaje que decía, era como que no pueden escuchar Shakira, no pueden escuchar Maná, ¿cierto? Y creería que ese es el error en que nuestros padres, quizás nuestros profesores e incluso maestros de escuela dominical cayeron con respecto de pronto hasta mi generación y generaciones anteriores, porque digamos que no se acudió a la conciencia, ¿sí? Sino más bien como que está prohibido, no glorifica a Cristo, ¿cierto? Y no más bien como, bueno, pero revisemos qué es lo que hay allí, ¿cierto? ujú, Porque es que no se puede, porque no se debe, ¿sí? Porque no edifica, porque no nos genera, porque no nos edifica espiritualmente, ¿sí? ya. Entonces, ese es como mi aporte, gracias. Eso es parte del trabajo que hay que hacer con la pastoral juvenil. Eso es parte del trabajo que hay que hacer, que una iglesia debe tener. eh, en cuanto a las modas, las ideologías, estilos de música. Un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes debe conocer todo esto, debe conocer en lo que se mueven los chicos, los jóvenes, los adolescentes, pero debe conocerlo también para saber argumentar, ilustrar, mostrar. eh, la generación de hoy, y mi hermana lo dijo muy bien, la generación de hoy, no solo la nuestra, la generación de hoy no acepta un no porque sí. ¿Me hago entender? La generación de hoy no caminan con el prohibido y punto. No caminan. Y te lo puedo asegurar que no caminan. Tú lo puedes hacer, pero no te van a caminar. La generación de hoy es más argumentativa. La generación de hoy es más, voy a decirlo así, polémica. La generación de hoy es eh, más difícil de convencer. Nosotros no convencemos, es el Espíritu Santo. Pero si debemos enseñar, guiar, ilustrar, mostrar con argumentos, con la suficiente capacidad que un pastor, un líder de jóvenes debe tener. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, hermano, les voy a dejar entonces sus 10 minuticos de descanso eh, para que puedan respirar un poquito, para que puedan tomar café, bueno, no sé. Eh, Si pueden así bien, bien rapidito para que aprovechar el otro tiempo y poder exponerles el otro caso. Entonces,
Nos vemos ahorita en unos 8 minuticos más o menos y ya volvemos acá con la clase para iniciar con esta segunda parte. Este tiempo se pasa muy rápido y corre mucho, ¿verdad? Pero bueno. Bien, déjenme explicarles ahora otro caso. Ya les expliqué, les di un poquito de luz de sugerencia en el caso de depresión, de suicidio, porque está conectado en algunos casos. El otro tema que quiero explicarles, entonces ya se los pongo en la pantalla para tener algunas pautas. Este que están viendo ustedes allá en la pantalla. El caso de quebrantamiento sexual. Cuando hablamos de quebrantamiento sexual, estamos hablando de la inclinación al homosexualismo o al lesbianismo. Que la verdad, hermanos, esto es algo muy preocupante porque cada vez se está haciendo más normal en medio de los jóvenes. Entonces, una definición, ustedes la están viendo en la pantalla, una definición que podemos tener de esto del quebrantamiento sexual es la atracción sexual anormal hacia personas y miembros del mismo sexo, ¿no? La homosexualidad del griego homos y sexus es la atracción romántica, sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es un patrón duradero de atracción emocional, romántica, sexual hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones. Entonces noten que no solamente es una práctica, sino que es una identidad que se asume, ¿no? Basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones, ¿no? Entonces va desde algo individual, sentimental, relacional, sexual, a algo colectivo, a buscar esa comunidad, ¿no? Homosexualidad es un término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales y físicas entre personas de un mismo sexo. Por conveniencia y modismo, la palabra homosexualidad es aquella empleada para referirse al que practica esta forma de vida homosexual, ya se asume como una forma de vida, ¿no? Señalando a los hombres que comparten relación con hombres. Sin embargo, según la etimología de la palabra, aplica a ambos géneros, ¿no? Hablar de homosexualidad tanto en hombre como en mujer, ¿no? Esta es como una definición general. Yo les mencioné, les he comentado, ustedes pueden encontrar muchas definiciones sobre esto. Trato de traer una de las más sencillas, ¿no? Esto que ven aquí ustedes son como las 4 áreas en donde se establece en la persona del joven la raíz y el origen de la homosexualidad o del quebrantamiento sexual. O sea, ¿cómo se puede entender, digamos, a manera de proceso, ¿no? Porque esto no se da de la noche a la mañana, ¿no? Nadie es homosexual de la noche a la mañana. Es un proceso. El quebrantamiento sexual no llega así de la noche a la mañana. Es algo que se va edificando. Entonces, se pueden establecer estas 4 áreas que ustedes ven acá en la persona del joven. La primera área es el área de la iniciación o gestación, es decir, cuando en el joven se inicia o se gesta el deseo, ¿no? El pecado, el despertar por esa atracción hacia otra persona del mismo sexo. ¿Cómo se puede iniciar y gestar eso? Por medio de una amistad, una relación, una conversación, gustos o algo que le haya sucedido también en su infancia, algún trauma. Por eso digamos, esta problemática se llama quebrantamiento sexual, ¿no? Entonces, esa iniciación, esa gestación, es cuando el pecado de alguna u otra forma de la homosexualidad se despierta, empieza a iniciarse en el joven, ¿no?
imágenes que vea, ¿no? Círculos de amigos, conversaciones, curiosidad, etcétera, etcétera. La segunda área es ya las atracciones y las tendencias. Entonces, ya vamos a encontrar a jóvenes que tienen ya atracciones y tendencias que pueden manifestarlas de manera pública o silenciosa. Entonces es cuando ya el muchacho tiene evidentemente atracciones y tendencias homosexuales. Algunos lo hacen público, otros no. Otros lo mantienen de manera silenciosa, individual. Una tercera etapa ya es cuando el joven entra en una conducta homosexual. Es diferente, hermanos, porque pueden haber jóvenes que tengan atracciones y tendencias homosexuales en su quebrantamiento sexual, mas no que hayan ya asumido o decidido una conducta homosexual. Ya es cuando el homosexual o el que tiene este quebrantamiento sexual decide hacerlo público porque ya es su conducta de vida. Hay algunos que lo mantienen pasivo, pero ya tienen una conducta homosexual. Cuando hablamos de conducta ya es prácticas, estilo de vida. Una cuarta área es cuando ya el joven decide evidenciarlo de manera abierta como su identidad. ¿Por qué? Porque incluso ya participa en grupos de LGTBI, ¿no? Yo conozco jóvenes que han iniciado su conducta homosexual y quebrantamiento sexual porque han tenido algún despertar o inclinación hacia eso, pero todavía no se identifican de manera pública con esta conducta, ¿ven? Entonces, esta cuarta etapa, cuando ya se establece en el joven como identidad, ya pertenece a este grupo LGTBI, ya pertenece a esta característica. Y ya la quinta, yo la llamo aquí el estilo de vida, ¿no? Ya es cuando el joven decide incluso mantener su pareja, vivir con su pareja, estar con su pareja de manera natural, pública, con su pareja homosexual. Entonces, si se dan cuenta, son cinco áreas, perdón, en que podemos tener alguna luz de cómo se establece en el joven. Empieza con una iniciación de pecado, un despertar, ya con algunas atracciones más continuas, tendencias, ya cuando es una conducta normal, constante, ya cuando es su identidad pública y ya cuando es un estilo de vida. En cualquiera de las 5 etapas y áreas nos podemos encontrar a un joven que esté en esta problemática. Aquí les voy a dar entonces algunas explicaciones bíblicas y características. La homosexualidad, si están viendo ahí en la pantalla, cualquiera que sea su causa raíz en la sociedad y en los jóvenes es pecado. O sea, ¿qué explicación bíblica tenemos que tener usted y yo claras? Que es pecado y va en contra del designio del Señor. O sea, digamos, no es un asunto que tenga, no es que es una enfermedad, no es que es una inclinación, no, no, es pecado. Para nosotros, para usted y para mí, es la homosexualidad o el homosexualismo es pecado, ese quebrantamiento sexual, ¿no? En Génesis, capítulo 1, si tienen ahí la Biblia, voy a leerles rápidamente estos dos versículos. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La sexualidad es dada a imagen de Dios. ¿Y cómo se refleja la imagen de Dios en la sexualidad? Varón y hembra, no hay más. Ni un tercero, ni un cuarto género, ni algo híbrido, nada. De pronto usted dirá, hermano, pero eso es obvio para nosotros, sí, pero es obvio y debe tenerse como obvio en un proceso y en un trato de consejería o pastoral. En este caso, ¿no? O en esta problemática de quebrantamiento sexual. En Génesis capítulo 2, permítanme leerles otro versículo. El versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él.
Los dos sexos son complementarios. La sexualidad Dios la creó para ser complementaria. Se edifican mutuamente en sus diferencias. Por eso solo es hombre y mujer. Dios creó una compañera para el género masculino. Una ayuda idónea y fue la mujer. No hay otra. Es decir, que el hombre en su sexualidad masculina no es ayuda idónea para el mismo hombre en sexualidad masculina. Bíblicamente no se ve eso. En la Biblia usted no va a encontrar y no vamos a encontrar la palabra homosexualidad, pero sí términos referidos. Por ejemplo, los que se echan con varones, los que se ayuntan con varón. Pablo habla de los afeminados. La palabra inmundicias hace referencia a inmundicias sexuales. Pasiones vergonzosas también hace referencia, cuando Pablo la usa, a relaciones, contactos sexuales entre los mismos hombres del mismo género. Lascivia tiene que ver con eso. Y pues todo el asunto de los sodomitas en cuanto a su práctica sexual. Ese texto se lo dejo para que usted lo lea, Levítico 18, 22 y 20, 13. La homosexualidad era una abominación para el Señor, porque era una costumbre y un estilo de vida de las naciones paganas, sobre todo en Egipto y en Canaán. Eran las naciones donde se practicaba la homosexualidad o el homosexualismo. ¿Dónde podemos explicar usted y yo dónde radica, dónde inicia la homosexualidad? Necesariamente tenemos que ir a la naturaleza pecaminosa en Génesis capítulo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo que se ha atendido por general, como les dije ahorita, es que no, es que es una enfermedad, es que le tocó así, es que él nació así, es que pobrecito, es que pobrecita. No, hermanos. Radica y encierra la naturaleza pecaminosa del hombre, pero también las prácticas que hoy en día se han hecho cada vez más normales. Mateo 15, déjenme leerles lo que Jesús dijo. Versículo 19. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Salen dentro del hombre. En su naturaleza pecaminosa está. ¿Ya? Romanos capítulo 1 es un texto que es muy conocido, pero déjenme hacer alusión a ese texto porque es muy importante hablando de este quebrantamiento sexual. Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante, usted va a ver, es el texto más diciente y más claro referido al origen y al efecto de este pecado y la manifestación práctica en los hombres. Cuando usted lee Romanos 1, ahí del versículo 21 en adelante, usted va a ver, déjeme leerle el 26, Romanos 1, 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál? El de Génesis. Por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Entonces el uso natural sexual es hombre con mujer y mujer con hombre. Pablo está reforzando eso. Cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo la retribución debida a su extravío. En Primera de Corintios 6 hay otro texto que da también explicación bíblica a esto, del 9 en adelante. Pablo habla de los afeminados y los que se echan con varones. Qué interesante. Y son dos términos diferentes. O sea que no solo los que se echan con varones de manera activa sexualmente, sino los afeminados o que tienen también inclinaciones homosexuales, aunque no las hayan manifestado sexualmente. ¿Ven? Pablo también nos dice en 1 Timoteo 1 que la sana doctrina no acepta ni tampoco, vamos a decir, excusa nada referido a la homosexualidad, hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes maneja esto, pero tengo que ponerlo de base bíblica acá en esto, ¿no? Como explicación de dónde surge, cómo surge, por qué se dio. No podemos andar como líderes y como pastores, si me permiten decirles, de nuestras nuevas generaciones, dudando cuál es el origen del homosexualismo. Y se los digo, hermanos, porque hoy en día está muy de moda eso. En muchas enseñanzas, en muchas
charlas que yo he visto, incluso iglesias, ¿no? Ya ponen esto como normal, pero bíblicamente el quebrantamiento sexual referido al homosexualismo, al lesbianismo es pecado. Algunas posibles causas y raíces en los jóvenes, déjenme mencionárselas rápidamente. Los vacíos y la inmadurez espiritual en la generación de hoy es una de las causas y raíz no solo del quebrantamiento sexual, sino de muchas otras problemáticas en los jóvenes, se me permiten decirles. Tenemos una generación inmadura y vacía espiritualmente y pues eso permite el enemigo, el pecado, las modas. Miren, yo he conocido jóvenes que por vacíos en la espiritualidad y la inmadurez, los vacíos en su identidad y la curiosidad, caen en el homosexualismo. Hablo de casos que no han sido, por ejemplo, abusados cuando niños o cuando adolescentes caen. Entonces, no siempre hay que tener como única referencia los abusos que pueden algunas personas haber recibido cuando pequeños porque pasa, sino la misma inmadurez, la misma falta de identidad, curiosidad también los lleva a muchos a esto. Cuando hay problemas y mal manejo relacional entre familia y los padres, o sea, cuando, una vez más, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, y ustedes lo mencionaron en alguno de los foros, una de las cosas que trae mucho problema a la juventud de hoy son los hogares disfuncionales o las familias donde no hay una buena base relacional. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Yo como papá, yo solo tuve 2 hijas. Yo tengo y tuve que aprender a tratarlas a ellas de padre hacia hijas. Porque un trato incorrecto, una mala relación, puede abrir puerta a esto. Y viceversa, de la madre también hacia los hijos. Miren esas características que ustedes ven ahí, una madre dominante y un padre débil, también es una posible causa de un quebrantamiento sexual o de un homosexualismo. O una madre complaciente y un padre cruel. O sea, cuando se tergiversa el rol y la figura o del padre o de la madre. Círculos familiares quebrados, cuanto más, porque quedan vacíos en el adolescente y en el joven, que por lo general buscan ser llenados sentimental y relacionalmente con este tipo de relaciones también. Exceso de intimidad con un progenitor o con personas del mismo sexo. También he tratado casos así, hermanos. Cuando no se maneja el pudor, no se maneja el respeto, la honra física, sí puede ser otra causa, ¿no? La falta de educación o la incorrecta educación sexual también, ¿saben? Hoy en día ustedes lo saben, hermanos, y en muchos de los países donde ustedes están y donde nosotros estamos, ya se están haciendo cartillas, ya se están haciendo adoctrinamientos en escuelas, en colegios, donde se enseña ya que la inclinación homosexual es normal, incluso cómo desarrollarla. ¿Dónde tiene que estar la crianza correcta sexual? En el hogar. La influencia, obviamente la influencia cultural, las modas, las ideologías, los grupos, cada vez más aquí en Latinoamérica, el grupo LGTBI está tomando mucha fuerza, ¿no? Esas experiencias de cercanía con las personas del mismo sexo en los jóvenes, en los adolescentes, sobre todo hoy, lleva mucho a esos vínculos homosexuales. Por eso dije que el vínculo homosexual se puede dar no solo con el acto sexual como tal, sino con la atracción, ¿ya? La propuesta de la ideología que maneja el grupo LGTBI cuando es un amor y una relación sentimental con sus iguales. ¿Por qué? Porque amar o tener una relación sentimental con un igual o con un par del mismo sexo me va a dar mejores garantías que tenerlas con alguien de un sexo diferente. Eso es lo que ellos proponen. ¿Qué decir del bombardeo constante contra la sexualidad bíblica y original del ser humano, que trae dudas, argumentos a los jóvenes contrarios, vacíos? Eso es constante, hermanos, en las redes. Eso es constante, diario. En la música, en las redes, en todo. Cuando los jóvenes tienen amistades del mismo sexo dominantes o influyentes, también es otra de las posibles causas. Y obviamente,
lo he mencionado, por ahí está escrito en la pantalla, el abuso sexual que algunos jóvenes y adolescentes pueden haber sufrido en su niñez, en su adolescencia, por algún progenitor, familiar, cercano, desconocido, puede también ser una de esas causas para esto. Estos principios y pautas que les voy a dar acá para el seguimiento pastoral también están conectados con los que les di anteriormente para la depresión y con los que les di en la clase anterior, ¿se acuerdan? Los generales basados en el admirable consejero para poder trabajar este tipo de problemáticas, ¿no? Yo lo que hago aquí es darles como unas pautas generales, no obviamente tan profundas, pero aquí les doy unas para este tipo de casos. Por ejemplo, entendimiento y reconocimiento del pecado. ¿Cuál es el origen de la homosexualidad? ¿Cuál es el resultado de la homosexualidad bíblicamente? Ilustrar, enseñar, mostrar a los jóvenes, esto es muy importante, en un proceso de seguimiento y de consejería pastoral. Cuanto más, si no podemos dejar por fuera, identificar la causa, tratar la causa. ¿Por qué llegaste hasta esto? ¿Cómo llegaste hasta esto? No un gusto, un amigo, una moda, una prueba, una experiencia, sucedió esto aquí, por allá. Conocí el caso de una joven que yo conocí desde muy pequeñita, niña, chiquita en una iglesia, que logró tener un matrimonio, se casó como a los 19 años, pero como 3, 4 años después yo me encontré con los padres y les pregunté por ella y me dijeron, no, pastor, ella se separó, pero eso no fue lo malo, ella se separó y ahora está con otra pareja del mismo sexo. Conversando algunas cosas con ellos, entendí que fue una relación que tal vez la decepcionó, la que tuvo con su esposo. Y tal vez encontró ahorita en una relación con una persona del mismo sexo lo que no encontró según ella con el hombre, ¿no? El tercer punto que ustedes están leyendo en la diapositiva, hermanos, es muy importante. Confirmar con el joven y partir de la voluntad y del deseo que desea cambiar, la necesidad de cambiar. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando tenemos un joven o un adolescente que estamos haciendo acercamiento y seguimiento para guiarlo en esta problemática, pero él no desea cambiar, no tiene más mínimo interés, es complejo. Y no solo en estas problemáticas, en cualquiera. El consejero siempre debe resaltar y evidenciar la alternativa divina. Sí hay cambio. En 1 Corintios, Pablo dice que muchos eran en esa iglesia homosexuales, desviados, fornicarios, pero ya habéis sido lavados, restaurados, renovados por el Señor. Entonces sí hay una alternativa divina. Otra pauta importante que debe tener el consejero en este tipo de procesos de consejería, de quebrantamiento sexual, es resaltar y enseñar, mostrar el propósito y el poder de Dios por medio de su palabra para el joven. Esto es algo que no podemos tampoco perder de vista. El poder de Dios radica en la palabra, lo que Él muestra, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Traerá la libertad también, ¿no? En algunos casos particulares, el consejero pastoral o líder debe involucrarse con la familia o con los cercanos del joven, ¿no? Para no solamente tener un contexto general, sino también alguna ayuda en este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, esto digamos como, por eso dice aquí pautas generales en este tipo de casos que yo sé que son complejos, pero no dejan de ser también tratados por el Señor. Muy bien, veo algunas manos levantadas. Voy a dejar que algunos participen entonces en este momento. Hermana Leslie, cuénteme. Hola, buen día. Buen Bueno, día. este tema es tan delicado y conflicto a algunas personas apoyan este surgimiento. De hecho, conozco 3 familias que han tenido hijos varón y hembra. Y en estas 3 familias, estos hijos son homosexuales.
Uno de ellos es un caso que me duele mucho en el sentido que los muchachos son personas de éxito profesional y han crecido en la iglesia, sus padres líderes, y ahora la actitud es abierta y una aceptación. Pero mi pregunta va en el sentido de cómo lidiar con esta temática y cómo tratar a estas personas sin infringir el derecho, porque ese es otro problema que tenemos. Cuando estos grupos exigen que se les respeten sus derechos y los derechos humanos permiten esta elección. Y eso en mi país ya han habido confrontaciones, hubo un juicio en el sentido de que un pastor hizo una prédica un domingo en su iglesia y en la prédica es televisada y él mencionó este tema y dijo, ¿verdad?, que son excluidos del reino de Dios estas prácticas. Y fue llevado a juicio, él tuvo que pedir perdón públicamente para evitar ir a la cárcel. Para mí es un desafío, no estoy diciendo contrario a lo que usted nos ha expuesto y la base bíblica. La acepto, esa es también parte de mi fe, pero sí, ¿qué consejo da, pastor, en esa temática de no es el rechazo, sino cómo lidiar con este tema sin infringir los derechos? Pues, mi querida hermana Leslie, tal vez la respuesta que le voy a dar no es muy alentadora, pero se la voy a dar porque esa es la respuesta bíblica. Em, Todo esto es parte de los últimos tiempos. em, Todo esto es parte de los últimos momentos que estamos viviendo como iglesia. En su país ya está pasando, aquí en Colombia también ya se está despertando. em, pero yo creo que pues nosotros como iglesia y la iglesia a la que cada uno de ustedes pertenezca, siempre vamos a tener que llegar a un momento de decisión. Un momento de decisión en hasta dónde queremos llegar por la defensa de nuestra fe en este tiempo o hasta dónde queremos evitarnos contratiempos o problemáticas. Yo no estoy diciendo con esto que directamente o frontalmente nosotros tengamos que eh, lanzar ataques o lanzar persecución contra las personas que tienen este tipo de quebrantamiento sexual, pero en la medida en lo que Dios nos da y nos muestra en la palabra, la enseñanza, eh, yo diría que nosotros también podemos y estamos llamados a ser prudentes en el sentido de saber cómo enseñar, saber cómo hablar de estos temas, teniendo en cuenta lo que sucede en el contexto de cada país, ¿no? Porque el contexto de cada país, incluso aquí representado, es muy diferente, ¿no es cierto? Pero a lo que sí voy, hermana, es que siempre vamos a tener que llegar a un momento en que tenemos que decidir hasta dónde estamos dispuestos a, ¿no? Vuelvo y digo, la iglesia no debe ser una gestora, ni el pastor, ni el que predica de conflictos, ni de lanzar ataques todo el tiempo, porque a veces eso se vuelve monotemático, entonces solo se trata ese tema, etcétera, y solo por llevar la contraria, no, pero cuando haya que enseñarlo, cuando haya que mostrarlo a la luz, pues se deberá hacer de manera prudente, eh, o ya digamos optar por alternativas de más personalizadas, ¿no? En el sentido de pronto algunas de estas personas, aunque sus leyes les respalden esta libre expresión, algunas de estas personas sí desean tener un cambio, entonces ese tipo de personas ya se pueden abordar de otra forma, ¿no? Pero el lidiar y la persecución nunca lo vamos a, eso no se nos va a acabar, eso no se nos va a acabar a nosotros como iglesia. Eso incluso va a aumentar, no solo en este tema, sino en muchos otros. Entonces tenemos que estar preparados porque pues era parte de lo que Dios y lo que el Señor Jesús nos anticipó, ¿no? Pero yo creo que sí podemos también en un nivel, si se dan cuenta, como en una balanza, manejar una prudencia, no ser gestores de conflictos nosotros, porque sí, pero no dejar de hablar lo que la verdad de Dios dice y de enseñar y de mostrar la alternativa, porque de nada sirve solamente señalar el pecado a la gente o en general, sino también dar la alternativa que Dios da, que Dios tiene en Cristo. Hay una alternativa de cambio,
Hay una alternativa de renovación. Hay una alternativa diferente para la vida de la persona que está en este tipo de situaciones complejas. Es como lo que yo animaría. Hermana Daniela. Hola, pastor. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Cuando te referís a este punto de identificar y tratar la causa, yo sé que tenés millones de respuestas para esto, pero si vos me podés dar un ejemplo de cuando identificás alguna causa por la homosexualidad, de lo que vos has vivido, ¿cómo lo tratás? Porque está bien, necesitamos estar dirigidos por el Espíritu Santo, pero siempre estoy pensando en esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos esta parte? ¿Y cómo lo guiamos? ¿Cómo ayudamos porque es algo muy difícil? Yo veo que es un espíritu muy difícil y que son muy pocos y cercanos no conozco a ninguno que haya podido, ¿cómo decir?, ser libre y volver a restaurar su vida. Qué sé yo, en las adicciones tengo un montón, yo soy un caso de esos. Bueno, restauración de matrimonio, pero el espíritu de la homosexualidad es muy fuerte. Si vos podés darme un ejemplo de esos, me encantaría. Bueno, identificar la causa, las raíces. Las causas y las raíces pueden ser muchas, demasiadas. Ahí yo les expuse solo algunas. Pero, por ejemplo, nombremos unas pocas, colocando el ejemplo de Ana, perdón, colocando el ejemplo de lo que les acabo de mostrar yo en lo que les expliqué de la raíz de la homosexualidad. Una de las causas y de la raíz de la homosexualidad puede ser un abuso sexual que haya tenido el joven o el adolescente cuando niño o cuando pequeño. Entonces, eso solo logra identificarlo el pastor o el líder en medio del proceso de consejería, cuando la persona logra, obviamente, abrir su corazón en todo eso. Entonces, ahí es lo que yo, digamos, yo hablaba y mencioné ahorita. Si se identifica que hubo un abuso sexual, nosotros debemos llevar y guiar por medio de las disciplinas espirituales a ese joven o ese adolescente a recibir la sanidad, a recibir la restauración del Señor, ¿no? Eso no va a ser algo instantáneo. Cuando tú identificas una raíz como esas, perfectamente una raíz de abuso sexual, que trajo ahorita como consecuencia a un joven de 20, 22 años homosexualismo, es algo que hay que dedicar tiempo de pastoreo, de administración, de llevarlo en momentos de oración, de la misma guía y enseñanza de la palabra, a que el Señor haga esa restauración, guiarlo incluso en las mismas oraciones, guiarlo incluso en sus mismas confesiones, en su misma, digamos, petición de libertad, cuando se identifica un tipo de ese tipo de raíces, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, otro tipo de raíces que son las modas, las canciones, las ideologías, la música, pues te puede llegar un joven que te diga, no, yo entré en esta práctica porque me sentí atraído, cuestionado, perdón, curioso por esto, y empecé a tener este tipo de acercamientos, y ya empecé entonces ya a verme en este tipo de prácticas y de acercamiento. Entonces, muy parecido. La raíz y la causa es algo que el joven en el proceso de consejería confiesa y muestra al pastor o al líder, pero la raíz y la causa es algo que el joven debe tratar y trabajar solo con el Señor. La raíz y la causa es dónde se gestó y dónde empezó esta práctica de quebrantamiento sexual o cómo se dio. Entonces, es el joven el que tiene que confesar delante de Dios con nuestra guía y con nuestra ayuda este pecado y esta situación pecaminosa que él mismo optó por decidir y por hacer delante del Señor. Entonces, aquí, digamos, lo que estoy aludiendo con este otro ejemplo es que esa raíz y esa causa, nuestro papel como consejeros es acompañar y guiar a aquel individuo que ya ha expresado una voluntad de cambio, la lleve, la entregue delante del Señor con nuestra guía, con nuestra ayuda, con nuestra oración, con nuestra administración, con nuestra enseñanza de la palabra, con lo que estemos ahí, pero la lleve directamente al Señor y pueda mantenerse en esa decisión que está tomando en el Señor, ¿no? Digamos que son como dos de las principales causas o raíces
de homosexualidad o de quebrantamiento sexual que se puede dar. Ahora, no podemos llegar a una raíz, y tú mencionaste algo. Yo creo que la mayoría de personas o jóvenes que no logran salir de esto, eh, no es porque Dios no pueda hacer el cambio. Hay algo que no les permite a ellos todavía, de manera voluntaria, decidir completamente en esto. Yo soy de los que creo que Dios sí puede. Yo he conocido a 2, 3 casos que Dios los ha sacado de ahí. No es fácil, pero la decisión, digamos, volver a entregarse, el volver a rendirse a Dios, eso sí está en la persona, ¿no? Y yo creo que eso parte mucho de ahí también cuando no se da el cambio en total, o cuando la persona o el joven dice, no, definitivamente no, no puedo con esto, no quiero, no, es un asunto ya más de su voluntad, ¿no? Esa es otra raíz también, otra causa de no salir del homosexualismo, del quebrantamiento sexual, la falta de voluntad. Y ante la falta de voluntad no podemos hacer nada nosotros. Yo les animo, no se desgasten con personas que ustedes ven que no tienen falta de voluntad, no podemos hacer nada nosotros. El que tiene que hacer la obra es Dios. No podemos hacer nada. Por más amor que haya, por más, no podemos hacer nada si la persona no quiere. Y no solo en este caso, en otros también. Entonces, es como lo que podría yo, digamos, sugerirte, darte un poco de luz ahí, unido a que tengan en cuenta también, mi hermana Daniela y los demás, digamos, los stages, lo que yo les expliqué el sábado pasado, que hay que llevar en el proceso de consejería como lo hizo Jesús, como lo mostró él, lo que les acabo de explicar aquí un poco también, que eso también va a ayudar en alguna medida, ¿no? Mi hermana María Cristina. Buenas tardes, pastor. Yo tengo Buena. dos, perdón. Yo tengo, se escucha, ¿no? Sí, yo tengo dos preguntas, ¿no? Primero, si este pecado de la homosexualidad, yo sé que todos los pecados sexuales dicen que hay que huir porque quedan dentro del cuerpo. O sea, supongo que hay una atadura muy fuerte en todos los pecados sexuales, ¿no? Pero en este caso el homosexualismo es un pecado que quizá tiene una atadura más profunda por decirle que el pecado sexual entre un hombre y una mujer. Y número dos, cuando una persona quiere salir, pero ha llegado hasta esa etapa 5 que usted ha dicho, ¿no? En que ya tiene un estilo de vida público, convivencia, grupos de comunidad LGTB. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿O tiene que ser una ayuda más profesional? Porque esto es ya como que ha hecho más raíz, ¿no? Porque ha estado más tiempo en eso. Son las dos preguntas. Gracias, pastor. La última parte de la pregunta última que hiciste, ya algo parte la respondí con la mi hermana, me preguntó si era algo parecido, pero sí, cuando se llega a esa etapa 5, incluso desde la 4, hay casos en que se necesita una asesoría psicológica, claro que sí. Yo he dicho desde el principio, y ustedes me han escuchado desde mi primera clase, yo no estoy en contra del apoyo de una ciencia como lo es la psicología, siempre y cuando no toque o no raye con sus métodos lo que la Biblia dice, ¿no? Pero sí, un psicólogo cristiano eh, puede tener y debe tener ya injerencia en este tipo de casos. Claro que sí. Yo también he conocido casos en que necesitan un trato para eso, para ese tipo de cosas. Entonces, cuando se necesite y se vea, y ya vea un asunto, digamos, como dice usted, hermana, que está en una etapa avanzada, hay que utilizar ese tipo de ayudas, ¿no? Junto con el pastor, no entregar todo una vez solamente al trato psicológico, sino que haya un trato en psicología y un trato espiritual pastoral también. Creo que eso es, digamos, muy, muy importante. Y la primera pregunta, no, yo no diría, tal vez no categorizar el asunto de estas influencias sexuales porque tanto el que practicó la fornicación como el que practica la homosexualidad, los dos son iguales de pecadores y la misma falla delante del Señor. Es exactamente igual. Dios no categoriza eso, la Biblia no categoriza eso. Lo que sí podemos ver es que de manera más agresiva se ha levantado toda la práctica del homosexualismo en ese tiempo. Claro que sí, eso sí es verdad. Se ha levantado más agresivamente, se ha levantado más frontalmente. Y lo peor es que se ha vuelto más, si la fornicación hace unos años atrás o el adulterio se estaba ya suavizando y se estaba aceptando, ahora está pasando con la homosexualidad y con el homosexualismo. Entonces eso permite que este tipo de influencias, de pecado, de ataduras espirituales tomen más fuerza en las personas, ¿ya?
pero no se categorizan, son igual. Toman fuerza conforme el ser humano permite que esto gobierne su círculo social, que esto entre dentro de su círculo social, ¿no? Entonces, digamos que se podría entender más en ese sentido, en ese orden de ideas. Mi hermana Sara y luego mi hermana Luz María. Buenos días, pastor. No sé cómo va a tomar esto que le voy a decir. ¿Me escucha? Sí, señora. Primeramente, ya, y mire, es más para contar, no conozco a una persona, este señor tiene ya 60 años, si no me equivoco. Tuvo un hogar de infancia muy bonito, con decirle que él me dice que jamás lo castigaron de una forma con golpes, sino siempre hablando, quitándole lo que más le gustaba, aún en ese entonces, ¿eh? Pero dice que él siempre tuvo esta inclinación de que le gustaba en las personas de su mismo sexo desde muy chico. Más por el mismo tiempo del que estamos hablando, él nunca dijo nada. Aún siguiendo las convicciones y la educación moral de sus padres, se casa, tuvo 3 hijos y él seguía sintiendo esta inclinación por las personas de su mismo sexo, por otro hombre. Tanto es así que él falla en su hogar con con un hombre, pero siempre se veían en otro sitio, no en donde ellos vivían, sino, bueno, yo vivo aquí en Perú, ellos se iban, por ejemplo, a Cajamarca, a otra provincia, y su hijo un día de 19 años lo sigue y lo encuentra. Para esta persona fue muy difícil porque tuvo que romper su matrimonio, tuvo que todo por la edad que tenía, y aún ahorita sus hijos están con psicólogos, dice él, pero él dice que no quiso fallar, simplemente era lo que sentía. Ahora, él no sufrió de abuso, él no sufrió de maltrato, él no sufrió de nada. ¿Por qué tenía este sentimiento? Esa es mi pregunta, ¿no? El querer saber por qué, cómo explicárselo yo, porque hasta él mismo no lo entiende. O sea, pero él sí sabe que quiere a su actual pareja, lo quiere mucho, es hombre y no quiere dañar más a su familia y no sabe cómo explicarles por la edad que tiene y por todo lo que ha pasado, ¿no? Si te entiendo, tu pregunta es entonces cómo saber el origen de lo que le está sucediendo a él o cómo explicarlo. Sí, porque realmente si no hay, o sea, por lo que yo entiendo, no ha habido, por lo que yo sé, no ha habido ningún error familiar, ni maltratos, ni nada. ¿Por qué esta persona tuvo este sentimiento, no? Hasta que lo hizo y ahora, según él, es muy feliz y aparentemente sí se le ve una relación bonita, no, y no la entiendo. Bueno, no necesariamente tuvo que haber, tuvo, digamos que estar o tiene que originarse con una, como yo mencioné ahorita, como con un abuso o con algo, digamos, de lo que mencioné, ¿no? Yo en una de las etapas nombré que a veces la misma, o pueden haber dos opciones, o una curiosidad o un mismo gusto, o algo que empezó por algo que no se le dio interés o importancia, pero de alguna forma tuvo que haber empezado esto. O sea, no podemos decir y concluir que en los casos o en algún caso de quebrantamiento sexual, la persona terminó con esa inclinación porque sí y no sabe cómo y no se explica. No, yo no, digamos, yo no creo eso. No soy partidario de eso. Hay un origen. El principal origen, yo se los expliqué ahorita también, Génesis capítulo 3, la dinámica de la naturaleza pecaminosa que tenemos todos, pero también algo tuvo que haber sucedido con él para que él haya abierto el camino a eso. Una experiencia, un gusto, algo que hizo por curiosidad, no necesariamente un abuso o algo que haya habido contra él, pero algo tuvo que haber iniciado y algo tuvo que haber gestado esto. Eso no se da, o sea, eso no se da por ósmosis, no se da de la noche a la mañana. Eso no se, el pecado no llega porque sí, hermanas. O sea, surge y toma lugar la concupiscencia, como dice la palabra, y conforme a ese deseo de cada uno, concupiscencia pecaminoso, da a luz el pecado. Entonces, de alguna forma en esta persona, tal vez no lo ha expresado, tal vez no lo ha dicho, tal vez no lo ha confesado, o tal vez no quiere decirlo, o puede usar eso incluso para excusarse, pero de alguna forma tuvo que haberse originado el pecado, o sea, eso no es así, digamos, de la noche a la mañana. Entonces yo animaría también a que se pueda
indagar un poco más con esta persona. ¿Por qué se dio? ¿Cómo llegó a esto? ¿No? ¿Cómo se originó? Tal vez usar otro tipo de preguntas con esta persona, pero eso va a dar origen también a la solución. Pero si, como usted misma dice, él está bien, está tranquilo, tiene una relación súper bonita, pecaminosa con el otro, pues el hombre está tranquilo, o sea, no quiere de alguna manera evidenciar de dónde surgió la cosa. Entonces, como lo que yo, digamos, vería en ese caso y sugeriría ahí. Hermana Luz María. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues es un tema sumamente interesante, intrincado, que necesita de la sabiduría bíblica, de la guianza del Espíritu Santo, porque es un engaño, ¿verdad? Se ve como bonito, como dijo la hermana, ¿verdad? Y entonces hay fascinación y esos son los engaños del pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se va a luchar contra eso? Si miren qué bonito viven hasta mejor que con sus parejas anteriores, ¿no? Entonces, es algo difícil. Yo no he conocido a alguien que se haya sobrepuesto a eso, pero sí he conocido un movimiento que se llama Génesis y he visto allí a personas que han dado testimonio de su vida anterior. Entonces yo creo que, pues yo les creo a ellos, ¿verdad? Como un testimonio cristiano que ellos dan de su vida Así es. anterior y cómo Dios les ha cambiado. Y yo creo profundamente que es posible que haya un cambio radical, puesto que el Señor Jesús murió en la cruz por ese Sí, pecado. Y exacto. murió en la cruz por nuestras mentiras y también por la homosexualidad de otros, no nada más por mis pecados, ¿verdad? Sino por los de todos. Y yo creo que sí hay esperanza para ellos y que, como usted dice, ¿verdad? Nosotros no podemos Sí. enjuiciar, sino tenemos que hablar de la oportunidad que les ofrece el Evangelio y abrirles los brazos y darles entrada y aceptación. Pero pues es algo, no es algo fácil, ¿verdad? Yo pienso que es algo difícil, pero yo creo que no es imposible. Y por otro lado, yo pienso que la misma iglesia nos hemos cerrado, los hemos rechazado y hemos tomado posturas para hacernos creer que esas son fortalezas indestructibles. Y recuerdo su primera clase, ¿no? Sobre cómo se hacen estas fortalezas, ¿no? Entonces, Sí, pienso que sí, nosotros mismos nos hemos cerrado la puerta sí, porque hemos atacado esos problemas con falta de profesionalismo. Aquí en la Ciudad de México hubo un intento de ley para acusar a una denominación muy fuerte, muy preciosa, ¿no? Que estaba teniendo ese ministerio y entonces se quejaron, algunas mujeres que salieron de ahí se quejaron porque dijeron que les coartaban y las obligaban y les decían que era pecado y etcétera. Y entonces no hubo solución y provocaron que se cerrara ese centro, provocaron que hubiera leyes en contra porque faltaba sí. profesionalismo. Entonces a mí Ajá, me parece que la iglesia hemos fallado en no educarnos y no ofrecer las alternativas de amor de Jesús ajá, hacia ellos y hacia otras personas, ¿no? ¿Por qué sí, apapachamos al que miente? ¿Verdad? ¿Por qué apapachamos otros pecados y los comparamos con este pecado y pensamos que son menores? Pero ¿cuántas veces, verdad, tenemos a un grandísimo predicador que miente? No es un sí, pecado, pues también es una fortaleza, ¿no? También es es duro de verdad. quitar, o verdad, o los que no tienen compasión por el prójimo que está sentado a su lado, ¿no? En el culto. Entonces, me parece a mí que sí es un asunto intrincado de mucha oración, de mucho apoyo y debe ser un ministerio pues interdisciplinario, ¿verdad? Interministerial, donde nos apoyemos unos a otros y sobre todo expresemos la compasión de Cristo y la cruz de Cristo que todavía, ¿verdad? Soporta
La cruz de Cristo soporta que los homosexuales estén allí. Entonces, yo creo que debemos hacerlo y al interior debemos tener compasión, certeza, dirección bíblica para nuestros jóvenes, para que no caigan en ese pecado, ¿verdad? Debemos de tener una enseñanza bíblica y no soluciones fáciles, falsas, de decir, bueno, ya estás libre de esta atadura, sino trabajar conforme a la escritura y como hemos aprendido aquí. Yo le agradezco mucho toda esta claridad y que usted diga, esas son respuestas simples, sencillas, y me ayuda mucho saber que se necesita profundidad. Muchas gracias, pastor, por sus enseñanzas. Y bueno, yo me mantendré en contacto con usted porque me parecen sumamente profundos sus enseñanzas y sus principios. Gracias. Hermana, gracias a usted. Aquí tuve que hacer un cambiecito, estoy acá con el teléfono, pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se lo escucha muy bien, profesor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, mi hermana, bueno, ¿quién más tiene la mano levantada? Había otra persona que tenía la mano levantada, tengo aquí dos. María Julia, cuéntame. Hola, Sí, mi hermana, hola. ahora sí. Bueno, gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que creo que las dudas que tenía ya se fueron resolviendo a la medida de las preguntas que hicieron las otras participantes. Quizás en primer lugar decirle gracias, el Señor sabe por qué permitió que nosotros estuviésemos aquí. Cuántos líos me hubiese ahorrado como madre, como hermana, quizás si hubiese entendido, hubiese sabido estas cosas antes. Pero una pregunta, pastor. Una persona que decide en su rebeldía o en su confusión, qué sé yo, hacerse operaciones para cambiarse de sexo y después conoce a Cristo, Sí. ¿cómo se regresa a su estado normal anteriormente? ¿Hay solución? Sí, pues yo digamos que en ese sentido sí he conocido casos que han hecho digamos esas decisiones, pero ya de volver a lo mismo o al mismo sexo, yo sí no sabría, tal vez eso habría que consultarlo con algún médico, con algún especialista en esto, pero pienso esto, de la misma forma en que se cambió el sexo para mal, yo pienso que puede volver a volver a estar en lo mismo, ¿no? Es un asunto muy, muy complejo. Ese ejemplo que usted pone, ese caso es muy, muy complejo porque después de que una persona ya se ha operado y ha hecho unos cambios grandes en su cuerpo, wow, tal vez, digo yo, me atrevo a comentar así, tal vez físicamente, por la operación que tuvo, no sea tan fácil volver a su sexo, digamos, original, pero el Señor puede hacer la obra en su persona, ¿no? Es un caso muy particular el que usted está preguntando, ¿no? Habría que ver médicamente si puede haber un retroceso en ese proceso. Yo pensaría que sí. Nada fácil, pero yo pensaría que sí, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades, de milagros. Yo creo que el Señor puede hacerlo, pero yo pienso que es mejor confirmarlo con una persona, con un médico, en ese sentido, porque ese tipo de operaciones todos sabemos que son bien complejas, bien duras, ¿no? Pero yo creería que si hay un cambio en la persona de corazón, hay cambio para volver también a lo que el Señor ha hecho con él. Entonces, mis hermanos, pues básicamente yo quiero agradecerles, perdónenme que haya apagado la cámara, por su tiempo, por su atención. La verdad, yo he sido muy bendecido con todo este diplomado. Yo puse ahí en mi chat, si me permite estos 5 minutos, el correo del ministerio que yo bandero. El ministerio Keepers Youth es el ministerio que yo estoy dirigiendo ahorita. Y nosotros somos un ministerio enfocado en ayudar a las iglesias, a los colegios de cualquier lugar, en todo lo que tiene que ver con pastoral juvenil y adolescentes, en formación de líderes, en ayuda a principios de metodologías, de herramientas para los pastores, para las iglesias. Ustedes conocen a la hermana Daniela Corbán, ella forma parte aquí de este grupo. Ella les estaba enviando unos mensajes en el chat donde estamos expresando y poniendo a disposición de ustedes este ministerio. Entonces, mis hermanos, cualquiera de ustedes que desee tener más conocimiento de cómo puede vincularse, cómo puede recibir, cómo podemos hacer alguna alianza, cómo pueden ser partícipes,
de otras herramientas, principios, entrenamientos, de todo lo que nosotros manejamos como Keepers, no duden por favor en escribirle a Daniela Corbán, que ella es la que les ha estado escribiendo ahí en el chat y ella es la que nos está ayudando en este caso. Daniela ahí está en la cámara prendida, puedes mover la manito ahí para que te vean. Ok, entonces, pastores, líderes, estamos para servirles. Estamos pensando en el 2022 hacer una cumbre para la pastoral de las nuevas generaciones en Lima. Entonces, aquellos que sean de Perú, de Lima, quiero animarles a que estemos orando, pero también que se puedan poner en contacto con nosotros, como dije ahí por medio de Daniela Corbán. Y en otros lugares también tenemos planeado como Ministerio STAR, por ejemplo, en Chile, estamos mirando también. Entonces, asimismo nosotros también tendremos otro tipo de entrenamientos que ustedes, en la medida que nos permitan tener contacto con ustedes, con sus iglesias locales, podemos hacerles partícipes. Entonces, ahí Daniela les va a estar escribiendo y con ella, por favor, pueden comunicar. Una vez más, gracias a Sociedades Bíblicas por esta oportunidad. Y bueno, aquí los dejo con el hermano que está a cargo.